Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar ya. Hay cinco porque si no se nos va a echar el tiempo encima. La idea, digamos, en estos 20 minutos es hacer una demo sobre nuestra solución Evader y Predator. Y, digamos, la idea es cómo afectan estas herramientas y cómo se pueden utilizar estas herramientas para probar sistemas IPS, Next Generation Firewall, etcétera, frente a, digamos, técnicas de evasión, al uso de técnicas de evasión. Estas herramientas, digamos, lo que pretenden, por ejemplo, en el caso de Evader o Predator, son herramientas desarrolladas en su tiempo por Stonesoft con el fin de generar ataques conocidos aplicando técnicas de evasión, combinando las técnicas de evasión a diferentes niveles, con el fin de probar si determinados sistemas, ya sean pues, IPS de otros fabricantes o nuestros propios IPS o Next Generation Firewall de otros fabricantes o nuestros propios Next Generation Firewalls, comprobar si estos sistemas son vulnerables a la inyección de técnicas de evasión. Es decir, el objeto no es probar que el sistema remoto es vulnerable, sino que el sistema, en este caso el IPS que protege al sistema de remoto, es capaz de detectar las técnicas de evasión sobre las que va el ataque en sí mismo. ¿Qué es una técnica de evasión? Realmente una técnica de evasión no es más que una forma de codificar el protocolo con el fin de que el sistema, ya sea un IPS o sea un Next Generation Firewall, no sea capaz de identificar o no sea capaz digamos, de interpretar con la suficiente precisión y eficacia el protocolo para hacer un match de una firma, por ejemplo, relacionada con un ataque o una vulnerabilidad. Entonces el objetivo no es más que ese. Eh, Estas técnicas de evasión en origen, ya hay documentación en los años 90 sobre las técnicas de evasión. Una técnica de evasión muy conocida en su momento era la famosa técnica de evasión de fragmentación IP, por ejemplo, convertir una serie de paquetes IP en fragmentos desordenados, con offsets coincidentes, de modo que cuando el tráfico pasaba a través del IPS o del IDS, el IDS no era capaz de reconstruir el protocolo con la suficiente eficacia para que si en ese ataque, en ese tráfico hubiera un ataque, fuera capaz de identificar el patrón de dicho ataque. Eh, con el tiempo, bueno, pues se fueron descubriendo más técnicas de evasión, como por ejemplo la posibilidad de hacer segmentación, es decir, en el caso del protocolo TCP, segmentar en segmentos pequeños de varios bytes y enviarlos a través del IPS. El IPS no era capaz de reconstruir o reorganizar los segmentos. Luego, más adelante se desarrollaron técnicas más avanzadas, como por ejemplo la posibilidad de insertar opciones cabeceras dentro de diferentes protocolos. Y se descubrió que además se podían crear técnicas de evasión en diferentes niveles de protocolos, protocolo IP, TCP, no sé, por ejemplo, Microsoft RPC, SMB y otros protocolos más a nivel de aplicación. Y eso es un poco digamos, descubrió el departamento de desarrollo de I+D de Stonesoft. Digamos, descubrió que en su momento, sobre el año 2010-2011, pues la mayor parte de los sistemas IPS eran vulnerables a técnicas de evasión muy sencillas y, por supuesto, a lo que ellos definieron como técnicas avanzadas de evasión. Las técnicas avanzadas de evasión básicamente lo que consisten es en la combinación de esas técnicas de evasión en diferentes niveles y diferentes protocolos. Y ese era un poco, digamos, el fundamento de una técnica avanzada de evasión. Lo que hizo Stonesoft fue desarrollar una herramienta llamada Evader, y esa herramienta básicamente lo que hacía era utilizar estas técnicas de evasión y lanzar estos ataques utilizando estas técnicas de evasión. Evader es una herramienta
bueno, que ha estado disponible y está disponible para hacer pruebas contra otros sistemas. Y aquí la vamos a probar y la vamos a demostrar, por ejemplo, cómo podemos utilizar o cómo podemos inyectar un ataque utilizando la herramienta Evader, un ataque, por ejemplo, de Conficker, contra un Palo Alto, por ejemplo, en este caso, por ser un producto bastante conocido. Y vamos a ver cómo Palo Alto no es capaz de identificar un ataque que se lanza basado en una, digamos, o aplicando una técnica de evasión específica. Lo que desarrolló básicamente Stonesoft es esta herramienta para probar sus propios sistemas y desarrollar un normalizador, una capa previa al análisis de protocolos, que es el normalizador de protocolos, que básicamente lo que hace es normalizar el protocolo para que cuando se haga el match contra las firmas no exista la posibilidad de que el protocolo vaya modificado para que el IPS no sea capaz de hacer un match y detectar una firma de ataque. Y bueno, yo tengo aquí un entorno demo en el cual se puede ver, digamos, la herramienta y podemos ver cómo utilizarla. En este caso tenemos, digamos, esta herramienta la tenemos en un laboratorio y desde esta herramienta, bueno, pues tenemos una serie de IPS que a través de los que podemos probar la eficacia de las técnicas de evasión. En este caso, pues tenemos diferentes ataques disponibles como Microsoft RPC Service Vulnerability, que es una vulnerabilidad conocida, la famosa vulnerabilidad de Conficker. La idea es que de alguna manera utilizar vulnerabilidades muy conocidas para que todos los IPS sean capaces de detectarlas. No pretendemos, digamos, probar vulnerabilidades. Lo que pretendemos es probar que el IPS es capaz de detectar dicha vulnerabilidad, que es muy conocida, utilizando técnicas de evasión. Vemos que tenemos pues vulnerabilidades relacionadas con Microsoft, también con PHP, etcétera, etcétera, para aplicar en diferentes protocolos. Sobre sistemas de destino, como pueden ser Windows 2003, Windows XP, Ubuntu, etcétera, etcétera. Y en este caso vamos a trabajar contra un Windows 2003 que es vulnerable contra esa vulnerabilidad de Conficker de Microsoft RPC. Tenemos diferentes dispositivos, Tipping Point, IBM, Juniper, Checkpoint, McAfee, etcétera, etcétera, digamos en medio de la comunicación entre nuestro atacante y nuestro sistema atacado. Y lo que pretendemos de alguna manera es probar estos sistemas frente a estos tipos de ataques. Tenemos dos modos, modo Evasion de funcionamiento y Monkbat. El modo Monkbat es un modo de análisis, es decir, es un modo que busca por combinatoria técnicas de evasión exitosas y para en caso de que haya éxito y te hace un informe relacionado, pues por ejemplo, con la técnica de evasión que ha sido exitosa contra un determinado sistema. Aquí tenemos la parte de evasions y sobre las evasions trabajamos y podemos seleccionar el tipo de evasión que queremos utilizar, ya sea a nivel IP versión 4, a nivel de transporte TCP, a nivel NetBIOS, SMB y Microsoft RPC, por ejemplo. En diferentes capas, en niveles de protocolos, hay un montón de técnicas de evasión disponibles que podemos seleccionar y lanzar el ataque con esa técnica de evasión. Por ejemplo, pues tenemos aquí pues, segmentación TCP, por ejemplo, TCP Segmentation, y en otros protocolos como NetBIOS, NetBIOS Chaff, Initial Chaff, Microsoft RPC, diferentes técnicas en capa de aplicación, SMB. Como os digo, hay en torno a unas 100 y pico técnicas de evasión que se pueden combinar y crear lo que llamamos técnicas avanzadas de evasión sobre las que o contra las que la mayor parte de los sistemas hoy por hoy son vulnerables o en gran parte. Y eso es lo que vamos a probar ahora.
Vamos a lanzar un ataque sin técnica de evasión, en este caso sin técnica de evasión, contra un palo alto, que tiene una dirección, digamos, está en modo inline. Vemos que accedemos a la consola del palo alto, vemos que tiene una versión 7.1 actualizada. De hecho, creo que se actualizó hace una semana. Llevan uptime, las últimas firmas de IPS se actualizaron el 26. Es un palo alto 500. Lleva 7 días en uptime porque se actualizó hace 7 días con la última versión 7.1.4. La idea es al final probar estas técnicas de evasión contra sistemas actualizados, lógicamente, porque eso si no, no tendría validez. Al final la seguridad la da la actualización o los niveles de actualización. Y luego tenemos la parte de monitor en la que vamos a ver las amenazas. Las diferentes amenazas disponibles. Vemos que el último ataque fue a las 10:14, no es horario español, con lo cual tampoco tiene mucha validez, pero bueno, únicamente que veáis que está sobre las 10:14 y el siguiente ataque lo vamos a lanzar y va a salir otra línea nueva a otra hora. Vamos a lanzar a ejecutar el ataque sin técnica de evasión y lógicamente el IPS lo debe detectar, es decir, el palo alto en este caso con las funcionalidades activadas de IPS pues ha detectado no sé, el attack failed, correcto, como tiene que ser y de hecho en los logs debería estar verse el ataque detectado en el palo alto. Borramos el log. Aquí lo que vamos a lanzar es un ataque, este mismo ataque con una técnica de evasión que llamamos PWS. Es una opción dentro del protocolo FastTCP, de la extensión de TCP FastTCP, que básicamente lo que hace es define un timestamp, un tiempo de vida para el paquete, de modo que si insertamos esta opción, en función del momento el paquete puede ser descartado en el destino o no, de modo que si el IPS no es capaz de tratar correctamente esta opción, el IPS no conoce o no sabe que ese paquete debe descartarse y por lo tanto cuando llega el destino puede que el destino lo descarte y el IPS no haya descartado el paquete. Por lo tanto, al final, si en el payload insertamos el ataque y el IPS no es capaz de hacer la descomposición correcta del protocolo porque no descarta los paquetes correctos, al final el IPS puede que detecte o no detecte el ataque y en el destino se produzca dicho ataque. Y eso es un poco lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es insertar esta opción de PWS con un timestamp corto y el IPS no va a ser capaz de aplicar la opción PAWS dentro de su lógica de normalización. En este caso vemos que previamente el ataque que hemos lanzado sale a las 18:56. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que ha detectado el ataque previo sin técnica de evasión. Windows Server Service Remote Stack Overflow Vulnerability. Y ahora vamos a lanzarlo con esa opción que hemos seleccionado, que es la opción PAWS. ¿Vale? Ya la tenemos seleccionada, no hemos lanzado todavía, no hemos hecho execute. Ahora vamos a hacer el execute del ataque con técnica de evasión y vamos a ver cómo se ha producido shell found, attack succeeded, exploit succeeded y encima también tenemos la posibilidad de ganar shell, open shell. Ya tenemos la shell en el Windows 2003 destino. Podemos hacer un dir. Vemos que nos hace un volcado del directorio. Esto ya es muestra de que estamos dentro del sistema remoto, que hemos ganado shell y que Palo Alto, el IPS Palo Alto del Next Generation Firewall Palo Alto no ha sido capaz de detectar, siendo una vulnerabilidad ampliamente conocida y habiéndola detectado previamente sin técnica de evasión. ¿Qué quiere decir esto? Que conociendo esta técnica de evasión podemos inyectar cualquier ataque
a través de un dispositivo Palo Alto 500 con esta versión de software, siempre y cuando utilicemos esta técnica de evasión. Aquí en el Palo Alto vemos que en la parte de amenazas, incluso si hacemos un refresh, no sale el ataque, porque el último que salió era el de las 18:56, que era el previo, sin técnica de evasión. Esto demuestra de alguna manera que el sistema ha sido vulnerado y remoto ha sido vulnerado y el IPS no ha sido capaz de detectarlo. Bien, pues esto mismo podemos probarlo contra nuestro sistema Stonesoft Forcepoint, borrando el log y seleccionando el nuevo IPS que va a estar en medio de la comunicación entre el atacante y el atacado, y el sistema atacado, en este caso Forcepoint Next Generation Firewall IPS. Si ejecutamos sin técnica de evasión, porque la hemos desactivado, hemos hecho un clear evasions, previamente vemos que el ataque no ha sido exitoso, como es lógico, porque al igual que al principio con Palo Alto, si no aplicamos técnica de evasión es lógico que el IPS sea capaz de detectarlo. Y ahora pues aplicando la técnica de evasión, es decir, aplicando la técnica de evasión PAWS, que es la misma que hemos aplicado en el caso de Palo Alto. A ver si nos permite. Exactamente la misma opción PAWS con Save Payload to Random, 26, 100% de probabilidad. Ya la tenemos seleccionada. Ejecutamos y ahora, en el caso de Palo Alto, conseguimos hacer un exploit. Y sin embargo, en este caso, gracias a la normalización del protocolo, vemos que el ataque no ha sido exitoso, no hemos ganado shell. En este caso es una versión también actualizada del firewall, de la versión de firewall 6.01, con los últimos updates para estar en las mismas condiciones que la solución de Palo Alto. Vamos a ver si podemos entrar en los logs. Aquí tenemos la consola. Tenemos, si nos vamos a Home, vemos el IPS, el firewall que está en modo IPS, trabajando en modo IPS inline, al igual que en otro caso. Vemos que tenemos una versión 6.0.1. Y que tenemos una política instalada que es Predator 4 Policy. Es una política realmente por defecto, tampoco tiene mucha historia, porque las técnicas de evasión no se detectan a nivel de política, sino a nivel de normalización. Y son conjuntos digamos, no es algo que pueda definir el administrador. Hemos visto, vamos a lanzar otra vez el ataque. Vemos que no tiene éxito. Hacemos un refresh y vemos que hay otra línea de log. Microsoft RPC TCP, Windows Server Service Buffer Overrun. Vemos que lo ha detectado con la técnica de evasión que se ha aplicado. Es decir, en este caso, incluso aplicando la técnica de evasión PAWS, el sistema no ha sido capaz de identificar el ataque y vemos que pues la solución de normalización de protocolo que tiene el software de firewall es lo suficientemente eficiente y eficaz para detectar este tipo de técnicas de evasión sobre las que otros sistemas no están preparados. Y esto es un poco el objetivo de esta demo, mostrar
las capacidades que tiene nuestra solución de firewall respecto a las técnicas de evasión, como otras soluciones no son capaces de identificar las técnicas de evasión, y el fundamento del uso de la herramienta eVader, que está disponible incluso para probar y mostrar en cliente, chequear y testear sistemas de terceros. Muchas gracias a todos y bueno, pues cualquier cosa estamos a vuestra disposición.